Dictada por el instalado colegiado. Audiencia de apelación en el expediente 163-2017-3. Apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Félix Manuel Moreno Caballero contra la resolución número 3 de fecha 4 de septiembre de 2017, que declaró infundado el pedido de reexamen de convalidación de la medida de congelamiento de fondos. Pasamos a la acreditación de las partes. Señor Fiscal Superior. Señores integrantes de esta digna sala, tenemos colega, señores representantes de la UIF y de la Superintendencia de Banca y Seguros, señor abogado, público en general, tengan ustedes muy buenos días. Por la Fiscalía, Iván Vladimir Melgar Cáceres, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en corrupción de funcionaria con competencia nacional, con domicilio procesal en la avenida Abancay 491, Mezzanini, con teléfono en número 208 5555, anexo 6485 y correo imelgar@mpfn.gov.pe. Muchísimas gracias. Como interconsulta, el doctor. Muy buenos días, señor presidente y miembros integrantes de esta ilustre sala, representantes de la UIF, de la SBS y abogados de la defensa. Por el Ministerio Público, Ronald Cristian Raimundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con los mismos datos ya consignados por mi colega que me antecedió. Muchísimas gracias. Solamente las partes procesales, la Procuraduría. No, UIF. No son parte en el proceso. Sí. También de la Procuraduría. Asistencia legal a la analiza. Ya, está bien. Entonces pasamos a la acreditación de la defensa técnica. Muy buenos días, señora Presidenta, señores miembros de este honorable tribunal, señores representantes del Ministerio Público, señores de la UIF, colega de la defensa, presentes todos, en representación del señor Félix Manuel Moreno Caballero, abogado defensor Omar José Hernández Humire, con registro CAL 61796. Señalo como casilla de notificaciones la 3610 del Colegio de Abogados de Lima, cito en el cuarto piso del Palacio de Justicia, de nuestro Palacio de Justicia, casilla electrónica en la 69656, número de contacto en el 951-296-482 y correo de contacto en erroy@royfreire.com. Buenos días, señora Presidenta, señores magistrados. Como abogado del señor Félix Manuel Moreno Caballero, como abogado interconsulta Eduardo Federico Roy Gates, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 35275 y demás datos dados por mi colega de la defensa. Ahí tenemos a la vista el recurso de apelación. Señor especialista de cuenta pendiente. Señora Presidenta, miembros del colegiado y partes procesales presentes, buenos días. Doy cuenta a usted que el expediente número 163-2017, cuaderno 3, viene de apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Félix Manuel Moreno Caballero contra la resolución número 3 de fecha 4 de septiembre de 2017, que declaró infundado el pedido de examen de convalidación de medida de congelamiento de fondos con motivo de la investigación seguida por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Siendo los siguientes antecedentes. Con fecha 13 de septiembre de 2017, la defensa técnica de Félix Manuel Moreno Caballero presenta por escrito su fundamento del recurso de apelación. Mediante la resolución número 5 de fecha 14 de septiembre de 2017 se concede el recurso de apelación presentado. Mediante la resolución número 13 de fecha 27 de octubre de 2017, la Primera Sala Penal de Apelación Nacional admite el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica y convoca a la presente audiencia. Es todo cuanto tengo que informar, señor presidente. Gracias, señor especialista.
Preguntamos a la defensa técnica si se ratifica en su recurso de apelación. Nos rectificamos, señora presidenta. Bueno, se le concede 10 minutos para que pueda sustentar su pretensión, señor. Lo escuchamos. Muchas gracias, señora magistrada. Señores magistrados, voy a tratar de ser lo más conciso posible. A propósito del inicio de las investigaciones que se siguen contra mi patrocinado, el señor Félix Manuel Moreno Caballero, se dictaron medidas cautelares en su contra, concretamente una medida cautelar, y seguidamente, la UIF congeló, a propósito del empleo, del uso de las facultades legales que tiene la UIF, congeló administrativamente 3 cuentas de mi patrocinado en el banco Scotiabank. Inmediatamente, como lo dice la norma, solicita al juez la convalidación judicial de este congelamiento administrativo, que entendemos nosotros se somete entonces a un control judicial de esta medida administrativa antes dispuesta. Control judicial que a criterio de esta defensa técnica no ha existido, señores magistrados, porque sencillamente se han tomado y copiado los argumentos de la UIF y sin mayor análisis de rigor jurídico ni práctico se ha pasado a convalidar sin más el congelamiento administrativo. Y lo digo ¿por qué, señores magistrados? Cuando la defensa toma conocimiento del congelamiento de las cuentas de mi patrocinado, solicitamos al juez de investigación preparatoria disponga la notificación de esa resolución en su oportunidad. Y en efecto, el señor juez así lo hizo. Señores magistrados, en un primer momento nos encontramos en un incidente judicial que versaba sobre investigaciones relacionadas a la interoceánica, en donde mi patrocinado no tiene nada que ver. Sin embargo, el señor juez, al acoger la solicitud de la UIF, no tuvo mayor reparo de colocar al señor Cubas, al señor Luyo, a todos y al señor Félix Manuel Moreno Caballero en ese expediente, en ese incidente, y convalidar sin más, reitero, este congelamiento administrativo. Señores magistrados, nosotros en su oportunidad planteamos el reexamen en base a nuevos elementos de convicción. ¿Y por qué, señores magistrados? Nosotros presentamos 2 disposiciones de carácter fiscal. Primero, la formalización, señora magistrada, la formalización del equipo especial que se sigue de la investigación que se sigue contra mi patrocinado, en donde se le imputan 2 delitos: tráfico de influencias y lavado de activos. Y además, una disposición de noviembre del 2016 emitida por la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, en donde se dispone a archivar la causa seguida contra el señor Félix Manuel Moreno Caballero por el delito de lavado de activos. ¿Por qué nosotros consideramos que estos eran nuevos elementos de convicción? En base a un criterio que ya se ha sentado en la sala especial de la sala permanente de la Corte Suprema, señores magistrados, concretamente el incidente del señor Castro de la Patiño, el incidente del cese de prisión preventiva. En ese caso, señores magistrados, si ustedes lo conocen más que esta defensa técnica, en ese caso se consideró una resolución judicial como un elemento de convicción nuevo que promovía y posibilitaba el planteamiento y el conocimiento de fondo de un cese de prisión preventiva. En base a ese mismo criterio, esta defensa técnica utiliza 2 disposiciones fiscales y las interpreta como nuevos elementos de convicción y plantea, para que se declare procedente en un primer término, el reexamen de esta convalidación judicial. ¿Qué pasa en este caso, señores magistrados? Muy concretamente, nosotros señalamos lo siguiente. Primero, en la imputación de lavado de activos de la investigación que sigue el equipo especial vinculada al caso Odebrecht, no existe ninguna vinculación, ni directa ni indirecta, que señale que el señor Félix Manuel Moreno Caballero ha empleado sus cuentas, y concretamente estas 3 cuentas que han sido congeladas, para lavar o dar visos de regularidad a activos X. No existe ninguna manifestación. Presentamos la formalización. La imputación va por otro lado. La imputación es que él se hace de un servicio a propósito de realizar la conducta que la Fiscalía considera como típica del delito de tráfico de influencias. Para nada sus cuentas. Y ahí viene un primer agravio que esta defensa quiere advertir, y que lo advertimos en un primer momento. No podemos aplicar
sobre todo en medidas restrictivas, una lógica mecánica en las mismas. No porque me investigan por lavado de activos, necesariamente, imprescindiblemente, van a tener que congelar mis cuentas. Se supone que debe existir cierta lógica entre lo que se investiga y las medidas que finalmente se adoptan. En este caso no, señores magistrados. Aquí es bien fácil. Estás investigado por lavado de activos, entonces necesariamente te congelo. Sin ninguna lógica, sin mayor vinculación de idoneidad. Primer reclamo de la defensa. Segundo término, señores magistrados. Nosotros advertimos otras cosas. Que los fundamentos de la solicitud de convalidación judicial que realizaba la UIF tenían que ver con argumentos de hechos que en su totalidad, no en su mayoría, en su totalidad ya habían sido conocidos en una investigación de lavado de activos del año 2015 al 2016, eso duró la investigación, y habían terminado con un archivo definitivo que además había sido consentido por la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima. Entonces decíamos lo siguiente: además de aplicar una lógica mecánica, como están investigando nuevamente a mi patrocinado por lavado de activos, necesariamente le congelan. Además de eso, en la solicitud y el fundamento fáctico de la UIF para congelar las cuentas de mi patrocinada, señora magistrada, ya ha sido archivado. Pero viene otro problema. Mi patrocinado ha asumido nuevamente el cargo porque no tiene ninguna restricción legal para asumir el cargo de gobernador regional. Señores magistrados, se encuentra imposibilitado de hacer cobro de la remuneración que, como todo funcionario público, le corresponde a propósito del despliegue de las funciones que él realiza. Tampoco las puede hacer. En la audiencia de primera instancia todos estos argumentos fueron expuestos. Analizamos la formalización de investigación preparatoria, analizamos el archivo definitivo de la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, consentida además. Analizamos ello, y ¿qué nos dijo el juez de primera instancia? Primero advirtió que las 3 cuentas eran del Banco Scotiabank, advirtió el rótulo, señores magistradas, el rótulo es cuenta ahorro sueldo, o sea, ahí cobra su sueldo. Cuenta ahorro CTS, ahí está la CTS. En las diversas audiencias que nosotros hemos tenido, porque este no es el único reexamen que nosotros hemos planteado a propósito del congelamiento, lo que pasa es que la convalidación judicial de congelamiento administrativo no solamente se dirigió hacia el señor Félix Manuel Moreno Caballero, sino también hacia su esposa. En las continuas audiencias que hemos tenido, porque fue declarada nula en su oportunidad esa resolución, la UIF ha señalado algo. Cuando fundamenta contra la señora, dice: lo que pasa es que los activos del señor Félix Manuel Moreno Caballero son ínfimos, son insignificantes. Palabras del señor de la UIF. Palabras del señor de la UIF. Son insignificantes. 3.000 soles, 5.000 soles. Ahí cobraba su sueldo. Y es más, en audiencia, nosotros lo dijimos de manera categórica en primera instancia. Lo que nosotros venimos a reclamar, señores magistrados, es que se posibilite que nuestro patrocinado pueda cobrar su sueldo a propósito del despliegue de las funciones públicas que desempeña. ¿Qué nos dijo el señor de la UIF? No hay ningún problema. No hay ningún problema porque el congelamiento solamente se dirige contra estas 3 cuentas. Vamos al banco, señores magistrados, y nos dicen que no. Él no puede aperturar ninguna otra cuenta. O sea, proscrito a nivel bancario. Le pido una aclaración al señor de la UIF y me responde y me dice: haga valer su petición a nivel judicial. Yo no tengo nada que ver. O sea, lo que se dijo en audiencia, ¿verdad? La salida que nos daba no tenía nada que ver. Pero ahí viene un punto final respecto al pronunciamiento ya del señor juez de primera instancia. Nos dice: señor abogado, si la cuenta dice ahorro sueldo, acá hay un problema porque estaríamos restringiendo el disfrute de un derecho fundamental que es el derecho al trabajo, concretamente en su manifestación de percibir lo que le es legítimo, una remuneración por su función. ¿Ha presentado documentación al respecto? Señor magistrado, nosotros hemos presentado estos 2 únicos elementos de convicción. Preséntela, por favor. ¿Qué hace la defensa? Lo presenta. Acá está el cargo. Le presentamos los recibos de la CTS, también pensión, remuneración, CTS, de estas 2 cuentas que nos interesan.
el juez, en su resolución de primera instancia, dice, estas dos que él nos pidió están fuera de tiempo. Pero si nos la pide, señores magistrados, están fuera de tiempo, no se han debatido. Perfecto. Y respecto a lo demás, está ya investigado por lavado de activos. Y ahí viene la respuesta incompleta a nuestro reclamo y a la protesta. ¿Es posible restringir un derecho fundamental a propósito de una lógica mecánica que en el caso concreto se traduce, si estás investigado por lavado de activos, entonces necesariamente te congelo administrativa tus cuentas? ¿Es posible? Sin reparar en que la imputación fiscal no va por ese extremo, sin reparar en que la imputación y la investigación no tiene por objeto señalar que se ha empleado esas cuentas para hacer movimientos irregulares propias del lavado de activos, sin reparar además que el fundamento fáctico de la UIF ya ha sido materia de conocimiento en una investigación fiscal y ya ha sido materia de pronunciamiento por una fiscal que además ha emitido una resolución que se ha declarado hoy por hoy consentida. Entonces nos olvidamos de todo, señores magistrados, y como te investigo por lavado de activos, te congelo tus cuentas. Y además viene otro problema, sin reparar en que él necesita esas cuentas, necesita estar habilitado en el sector bancario para poder cobrar su sueldo. Nada de eso ha sido contestado por la resolución de primera instancia, señores magistrados. ¿Y qué obtenemos? La verdad es que llama bastante la atención que los señores de la UIF, me parece que no está presente el que participó en primera instancia, señale enfáticamente que en primera instancia que sí, puedes abrir otra cuenta, no hay ningún problema. El congelamiento administrativo solamente son para estas tres, las otras puedes disfrutarlas. Nos dicen que no en el banco, le solicitamos una aclaración para que el señor cobre su sueldo, vaya al juez. Señores magistrados, eso parece una burla. La defensa técnica del señor Félix Manuel Moreno Caballero se encuentra en esta audiencia con el único propósito, señora magistrada, con el único propósito de poder lograr la habilitación judicial para que mi patrocinado pueda ser titular de una cuenta, no sé si esta u otra, a través de disposición suya, para que pueda cobrar su sueldo por la función que realiza. Son todos los argumentos que la defensa técnica tiene que exponer, y es por eso, con esto concluyo, que solicitamos se revoque la resolución número 3 que declaró infundado el reexamen planteado por esta defensa técnica contra la convalidación judicial del congelamiento administrativo de las tres cuentas del Banco de Scotiabank del señor Félix Manuel Moreno Caballero, y reformándola, señora presidenta, declare fundado el reexamen y en consecuencia sin efecto la convalidación judicial. Señor fiscal superior, por el mismo tiempo. Muchas gracias, señorita magistrada. La Fiscalía, señorita magistrada, solicita que se confirme la resolución número 3 de fecha 4 de septiembre del 2017 y se declare infundada el recurso de apelación que ha hecho mención el señor abogado en base a los siguientes argumentos. En primer lugar, aquí se está apelando un pedido de reexamen de medida de congelamiento administrativo de fondos realizado por la UIF, pero un reexamen atendiendo al debido proceso, al principio de legalidad procesal, es basado en nuevos elementos de convicción o nuevas diligencias. Los nuevos elementos de convicción y la nueva diligencia que ha formulado el señor o ha presentado el señor abogado en realidad no son nuevos. Ellos en realidad, la formalización del caso Moreno se dio con fecha anterior incluso al análisis, a la convalidación, que es materia de que nos cita en estos momentos. Incluso el archivamiento fue en fechas anteriores, con fecha 28 de noviembre del 2016, que también fue anteriores a los que es materia de debate. Entonces, si nosotros nos regimos al debido proceso, al principio constitucional que se plasma en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, no estaríamos en realidad respetando el mismo principio constitucional, sino en todo caso. Además, señores magistrados, se debe tener en cuenta lo expuesto por la Fiscalía, ¿no? En el acuerdo plenario número
5 del 2010 de fecha 16 de noviembre del mismo año, en la cual señala que el reexamen por lo demás importa un análisis de la medida a partir de nuevos indicios procedimentales o elementos de convicción. No controla la incautación sobre la base de las evidencias existentes cuando ésta se decretó o efectivizó. Es decir, tiene que ser nuevos y no los mismos que ya fue materia de análisis o que existieron en su momento. En todo caso, el señor abogado también ha expuesto, ¿no?, al cual me dirijo con el respeto, ¿no?, que él se merece, que no se ha hecho un debido control al momento de hacerse la convalidación. Señores magistrados, si no se hizo un debido control, entonces ¿qué debió de hacer? Apelar, ¿no? Apelar, y entonces en mérito a ello se debió de ejercer, en todo caso, discutir el error de hecho o de derecho que haya podido incurrir el juez de la investigación preparatoria. Segundo, en cuanto al segundo punto que ha hecho referencia el señor abogado, de que se ha archivado la investigación en la Fiscalía 26 Fiscalía con la resolución número de fecha 28 de noviembre del 2016, ello tampoco no es tan cierto, porque esa se ha reaperturado, esa investigación en ese mismo juzgado con resolución de fecha 2 de agosto del año 2017 por lavado de activos y con resolución 3 de agosto del mismo año, en la cual se acumulan dos investigaciones, la 39 del 2017 y la 40 del 2017. Entonces, señor magistrado, no es tan cierto lo que señala el señor abogado. Incluso se amplía investigación no solamente contra Félix Moreno, sino contra su esposa y otras personas por lavado de activos. En ese orden de ideas, señores magistrados, creo que no es la vía para discutir vía reexamen lo que alega el señor abogado, y tampoco podríamos vulnerar el debido proceso a la luz de algunas afectaciones que hace referencia el señor abogado. Por tales consideraciones solicito que se confirme la recurrida y se declare infundada la apelación formulada por la defensa. Muchísimas gracias, señora magistrada. Hasta 3 minutos, doctor. Muchas gracias, señora magistrada. Señora magistrada, yo tengo que empezar por lo último. No sé si es tan cierto o no tan cierto. Hay un número de caso, ¿verdad?, que ha sido archivado y finiquitado. Y terminado con un archivo definitivo por parte de una fiscal provincial. Resolución, además, que ha sido consentida. ¿Cómo falto yo a la verdad con ello? Lo que pasa, señora magistrada, hay que decir las cosas como son. Después de la prisión preventiva de mi patrocinado, entonces la UIF solicitó su convalidación judicial de su congelamiento administrativo. La Procuraduría solicitó la reapertura de la investigación y no se reaperturó. Se ha iniciado otra investigación con el número de caso 39-2017. Pero de la que yo estoy hablando, de la 748-2015, con fecha 28 de noviembre del 2016, la 26 Fiscalía ha archivado ese caso. Eso hay que tenerlo claro. Entonces acá no hay medias verdades, que no es tan cierto. No. Está archivado definitivamente y consentido. Eso es una verdad innegable. Segundo término, señores magistrados, yo estaba escuchando atentamente y se cuestiona de que aparentemente, porque no se ha dicho de manera contundente, la procedibilidad de este reexamen planteado. En primer término, tendría que señalar que ese no ha sido un reparo del juzgado de investigación preparatoria. Lo ha considerado procedente. Ha considerado que hay nuevos elementos de convicción bajo la interpretación que la defensa ha estado realizando. Disposiciones fiscales, ¿verdad?, que no fueron valoradas. Es que aquí hay un problema grave, señores magistrados. ¿Qué nos ha dicho el representante del Ministerio Público, por el cual yo guardo el mayor de los respetos? Por su trayectoria impecable, por supuesto. Nos ha dicho los mismos que ya han sido materia de análisis. Se equivoca, pues, señores magistrados. Se equivoca de manera rotunda. ¿Qué pasa?
no pudieron ser valorados porque el juez de primera instancia, cuando convalidó el congelamiento administrativo, no tenía ni idea de los extremos de la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Lo desconocía a tal término que ingresó en este incidente de la interoceánica al señor Félix Manuel Moreno Caballero y a su esposa. O sea, lo ignoraba totalmente, totalmente. Entonces, no es que se habían valorado, no se habían valorado. Entonces, ahí existe un error por parte del Ministerio Público. Un segundo error. El juez de investigación preparatoria ignoraba cada uno de los extremos del archivo definitivo de la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima. Y lo reconoce en su resolución de primera instancia, la resolución número 3, que es la recurrida, ¿verdad? Ahí lo reconoce de manera clara, no lo conocía, y por eso, esa es la lógica de su pronunciamiento, por eso se pronuncia sobre el fondo, ¿verdad? Dice, sí son nuevos elementos de convicción, porque no los valoré, ahora los voy a valorar, procedente el reexamen. Paso a pronunciarme sobre el fondo. El argumento que tiene la defensa técnica respecto a que no existe un control judicial en primera instancia cuando se solicita la convalidación judicial es evidente, señores magistrados. Vean ustedes la resolución número 10 del 9 de mayo del presente año. Es un copy-paste de la solicitud de la UIF, con sus aciertos y sus desaciertos, ¿verdad? Con la confusión que trajo a nivel judicial la UIF, ¿verdad? Porque todos esos argumentos, todos esos soportes de hecho, ya habían sido conocidos en una investigación preliminar archivada. Eso no lo conocía y por eso se pronunció sobre el fondo. Para terminar, señores magistrados, lo que la defensa le solicita son dos cosas. Basta ya de lógicas mecánicas y de que todos los investigados de lavado de activos necesariamente, ignorando por completo el principio de proporcionalidad y sobre todo respecto a la aplicación de sus subprincipios de idoneidad y necesidad, necesariamente se le congela administrativa las cuentas y se convalida sin más, sin controlar nada, sin respetar ninguna garantía procesal, las cuentas de mi patrocinado. Y finalmente, se propicie el disfrute de derechos fundamentales. Señores magistrados, no es posible que pasado tanto tiempo el señor Félix Manuel Moreno Caballero no pueda cobrar su cuenta, en su cuenta con el rótulo ahorro sueldo, en donde además la defensa, no por iniciativa propia, sino a petición del mismo juez de primera instancia, ha presentado los documentos sustentatorios que señalan y ponen en claro que todos los ingresos a esas cuentas han sido realizados a propósito de transferencias del gobierno regional del Callao. Cuando en primera instancia le preguntaron al de la UIF, ¿ustedes han detectado movimientos, transferencias, retiros, depósitos anómalos en esas cuentas? Ni una, señores magistrados, ni una. O sea, sin más, lavado de activos, entonces congelamiento administrativo, subiéndose a la cresta de la ola mediática que finalmente se ha dado en este caso. Nadie lo puede negar. Es por eso que después de la prisión preventiva, recién la UIF solicita el congelamiento, solicita la convalidación judicial de su congelamiento administrativo. Es por eso que después de la prisión preventiva, la Procuraduría solicita la reapertura de una investigación que fue archivada y que ni siquiera había quejado. Entonces, por esos argumentos nos reafirmamos en nuestra posición y solicitamos se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada la misma. Muchas gracias. Sí, señorita. 3 minutos, señor. Muchas gracias, señorita magistrada. En primer lugar, señorita magistrada, se debe tener en cuenta el artículo 335 del Código Procesal Penal, en la cual señala la prohibición de nueva denuncia cuando ya existe una investigación existente. Si bien es cierto, se le ha asignado nuevo número al caso que se ha archivado inicialmente, se trata de los mismos, de la misma carpeta a la luz del mismo que la misma resolución de fecha 2 de agosto del 2017, expediente número 40 del mismo año, señala en el punto 4 que si bien los hechos materia de denuncia ya han sido objeto de pronunciamiento de esta Fiscalía en la investigación 748-2015,
también señala más abajo que se han tomado conocimiento de elementos nuevos que conllevan investigar nuevamente los hechos señalados. Señores magistrados, el hecho que le hayan puesto un nuevo número, ello no implica que sea la misma investigación o se trate de hechos relacionados a los mismos hechos. Ello es evidente, señores magistrados, por lo tanto debe tomarse con mayor rigurosidad lo expuesto en esta audiencia. O sea, asimismo, señores magistrados, no mediante un reexamen se va a tratar de tutelar algunos derechos que no se tutelan con esta figura jurídica. No desnaturalicemos las instituciones procesales. Solamente ello, en aplicación del principio de la legalidad, solicita a la Fiscalía que se confirme la recurrida. Muchísimas gracias. ¿Usted leía ese último documento, doctor? Doctora. ¿La resolución de qué fecha es? Un ratito, señorita. Del 2 de agosto del 2017. 2 de agosto del 2017. Si me permite alcanzarla de repente, sí. ¿No tenemos ese documento en el Sí, incidente? sí Se encuentra. y la otra resolución complementaria es del 3 de agosto del 2017, ingreso 39 del mismo año, 2017. 3 de agosto. Dice que están acumuladas, ¿no? Sí, doctora. Acumuladas. ¿Sabe qué tiene que decir la defensa técnica al respecto? Porque aparentemente son versiones contradictorias. Sí, señora magistrada, sucede lo siguiente, no acumula con la 748-2016, ese es un caso terminado, eso hay que tenerlo claro. Sucede que cuando se plantea la reapertura de del caso 748-2017, también se plantea la reapertura de otro caso. Me parece que es donde no está mi patrocinado, me parece, señora magistrada, es del 742 del 2015 también. Entonces, se apertura junto con el número 39-2017 y luego, con fecha posterior, se acumula 2 nuevas denuncias. Señora magistrada, 2 precisiones al respecto. Vea usted que la apertura es posterior al congelamiento y a la convalidación. Al congelamiento y a la convalidación posterior. Nosotros estamos hablando de una resolución de convalidación del 9 de mayo del 2017. Y las 2 resoluciones o disposiciones fiscales son de agosto, 2 y 3 de agosto del 2017. Y otro término que también se debe valorar. Véase usted que estamos hablando sobre resoluciones de la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, que se rige con el antiguo código, no con el nuevo. Precisamente, señores magistrados, entiende la defensa, y esto también se está viendo en un incidente colateral, que la Sala Penal Nacional adquiere competencias para conocer estos casos, y entiendo el incidente de convalidación judicial precisamente por las investigaciones que se realizan en el equipo especial de las Fiscalías supraprovinciales de corrupción de funcionarios. Y aquí se quiere dar forma a la convalidación judicial de un congelamiento administrativo en base a una resolución de una fiscalía que nada tiene que ver con el subsistema de la Sala Penal Nacional. Eso es un término que también se ha valorado en un incidente paralelo a esto. Señor abogado de la defensa, en concreto, señale usted cuáles serían sus nuevos elementos de convicción. 4, señora magistrada. ¿Cuáles son? La disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria emitida por el equipo especial en donde se imputa a mi patrocinado Moreno Caballero los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La disposición de archivo definitivo de la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, en donde se archiva definitivamente la causa seguida contra el señor Félix Manuel Moreno Caballero, y la documentación presentada en ocasión de la solicitud judicial de los recibos de depósito de CTS, a la cuenta CTS,
congelada de mi patrocinado y la constancia de depósitos a cuenta de ahorro sueldo de mi patrocinado. Todo ello por el gobierno regional del Callao, señora magistrada. ¿Esos dos últimos documentos son los que el juez de investigación preparatoria no los ha valorado en su resolución? Así es, señora magistrada. ¿Tiene conocimiento o se ha corrido traslado en el mismo al Ministerio Público? No, señora magistrada. ¿En qué estación usted presenta esos documentos? Después de la audiencia de primera instancia. Terminada la audiencia de primera instancia, el juez nos pide a la defensa presentemos esta documentación luego de advertir que el rótulo de las cuentas eran CTS y ahorro sueldos. Entonces se presente la documentación que acredite que en esas cuentas recibe su sueldo y recibe su CTS. ¿Eso ha sido en audiencia pública, requerimiento? Audiencia pública, señora magistrada. Señor fiscal, ¿tiene conocimiento de esa incidencia? Se presentó después de la audiencia, doctora. Y... No, que el juez requirió o dio como alternativa a la defensa que presente la documentación a la que alude en este momento el señor abogado. Ello no se desprende de la resolución en materia de... No, en el acto de audiencia. No, doctora, porque no estuve presente. ¿No lo ha oído usted la audiencia? O sea, desconoce. Desconozco. Ah, ya. Sí. Desconoce. Con honestidad del caso. Uh-huh. ¿Cómo se ha generado, señor fiscal, este tema que genera controversia de que una investigación, el pedido de la medida administrativa se dio respecto a una investigación archivada, que luego ha sido reaperturada, que luego está caminando con otra investigación? ¿Cómo se ha dado toda esa situación? Tengo entendido, señorita magistrada, que ello nace a la luz de un pedido que hace la UIF de convalidación de un congelamiento administrativo de las cuentas, no solamente del señor Moreno, sino de su esposa, ¿no? Uh-huh. Y el cual es convalidado en este caso por el juez de investigación preparatoria, uh-huh. y que no fue materia de apelación. Y ya habiendo transcurrido el tiempo, recién presentan el reexamen, ¿no? Que a criterio del Ministerio Público los nuevos no son nuevos elementos porque fueron anteriores emitidas esas resoluciones, incluso al pedido de la UIF. Si nosotros nos remitimos solamente al pedido de la UIF, tiene con fecha 12 de abril del 2017, y las disposiciones que se presentan como nuevos elementos de convicción o actos de investigación posteriores tienen fechas anteriores, ¿no? Y por lo tanto creo yo que a la lógica, ¿no? Y al razonamiento, a lo razonable, no podrían ser nuevos elementos de convicción. Señor fiscal, ¿cuándo se formaliza o cuándo se emite la disposición de formalización de la investigación preparatoria del expediente 163-2017? El caso Moreno se formaliza, uh-huh, doctora, el día 5 de abril del 2017. 5 de abril de este año, ¿no? Sí, y el pedido que hace la UIF es el 12 de abril de este año también. Pedido es de convalidación. De convalidación, el 12 de abril. Ya. 13-512-2017. Ya. Y el archivamiento que hace referencia al señor abogado, ya, se hace con fecha 28 de noviembre del 2016. O sea, los dos actos y resoluciones que hace referencia la defensa, con el respeto que se merece, son de fecha anterior incluso al pedido, ¿no? Ya, a ver. El pedido de convalidación, un poco para poder ubicarme en el tiempo, el pedido de convalidación que efectuó el Ministerio Público y que dio como lugar a la resolución mediante la cual el juez declara convalidado la medida, hoy materia del pedido de reexamen, se dio con motivo del caso 163-2017.
Es decir, de la investigación formalizada con fecha 5 de abril del 2017, seguida contra este señor Moreno Caballero. ¿O respecto a qué investigación, señor fiscal? Para precisar, señorita magistrada, el pedido de convalidación lo solicitó la UIF, no la Fiscalía. Sí, pero ustedes son los que Sí. piden la convalidación, Sí. ¿no? Ellos, la UIF, ustedes son los que intervienen, disculpe, son los que intervienen en la audiencia, ¿no? Y me imagino de que habrán acudido informados, ¿no? Sobre la situación de la medida administrativa. Claro, sí, solamente para precisar ello, sin embargo, al pedido de la información, es que se entiende que estos actos de lavado se da en el marco del proceso que se está llevando en lavado de activos, ¿no? En la 26 Fiscalía Provincial Penal, que conoce lavado de activos. Es por eso que incluso, si me permiten, nosotros ya en un anterior, lo que yo decía es que se debe pedir la resolución de la tutela de derechos, pero en el marco del debido proceso, no bajo el argumento de una tutela, porque no se dan los presupuestos. Incluso hay una resolución, sería... No, señor fiscal, disculpe un poquito, lo que pasa es de que quiero ubicarme en qué escenario va a emitir pronunciamiento esta sala. No, o sea, quiero simplemente ubicarme en qué escenario vamos a emitir pronunciamiento, sea cual fuera este. Entonces, por eso es que yo me permitía preguntarle si la medida administrativa había sido emitida con motivo, ¿no?, de la investigación, o que diera lugar a la investigación que contiene el expediente 163-2017, seguida contra el señor Moreno Caballero. Un momentito, por favor. Sí, doctora. Nosotros entendemos que estos actos, a la luz de los hechos, a la luz de los fundamentos fácticos, ¿no? Se da en el marco de la investigación que está llevando la 26 Fiscalía Provincial Penal, que conoce el lavado de activos. Y es por ello que yo hacía referencia que incluso ya hay investigaciones abiertas, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Hay dos investigaciones abiertas. La 39 y la 40, que si bien es cierto, es un tema que el señor abogado refiere que no se ha reabierto, pero para nosotros sí, más allá de los números, tal es así que sería bueno... ¿Hay alguna disposición de acumulación? Sí, sí, doctora, la resolución número... de fecha 2 de agosto del 2017, en el punto 4, hace referencia, ¿no? Si bien los hechos en materia de denuncia que han sido objeto, dice, de pronunciamiento por esta Fiscalía al 748 de 2015, ¿no?, disponiéndose no al lugar a la formalización, pero más abajo dice que se ha tomado conocimiento de nuevos elementos de que conllevan investigar nuevamente la antes citada, la antes señalada. ¿A qué se referencia la antes señalada? La investigación 748-2015. Claro. Y entonces... Eso implica que se ha reabierto esa investigación, sí, que es distinta a la investigación que ustedes están siguiendo. De caso Moreno en... Así es. Es distinta. Cierto. En consecuencia, esta medida se ha dado en el escenario de esa otra investigación que ha sido reabierta, bueno, por los hechos que ha considerado el Ministerio Público. Cierto, doctora. Y esa es la medida que está viniendo en reexamen, en apelación vía reexamen. Cierto, doctora. Ya, listo. Ya nada más. Bueno, yo voy a hacer una pregunta porque parece que tenía un problema en relación a este expediente. La defensa, para empezar, usted dijo ahorros. Ahorros. Sueldos, ahorros CTS y la otra. Es ahorros nada más. Ahorros. Sí. Soles. Ya, el ahorro sueldo está el convenio para que sea depositado, porque usted cuando el ahorro sueldo va a Multired, va al Banco Nación, y luego uno puede convenir que se deposite. ¿Ya presenté su documento? Así es. Nosotros hemos presentado la documentación de transferencias. Concreto, ya. Transferencias del ahorro gobierno regional, sí, y sueldo. ¿Ahorro CTS también? También, CTS y sueldo, señor magistrado. El otro ahorro es cuenta privada. Sí. Cuenta privada. El otro ahorro es cuenta privada. ¿Eso es cierto, señor fiscal? A la luz de lo expuesto, cierto, señor magistrado. Estamos hablando de lavado de activos. Se supone que las cuentas son utilizadas para hacer transferencias de ganancias, dinero, ¿no?, proveniente de un hecho ilícito.
se ha detectado al día de hoy que en esas cuentas, principalmente, me voy a referir a dos, a sueldos y a CTS, existen depósitos extraños, diferentes a los de las entidades públicas que pueden haber depositado. Precisando, señor doctor, la verdad es que nosotros, como no ahí no podemos señalar ello porque está todavía en investigación en la 26 Fiscalía, no nos podríamos... ¿Cuál es la ratio? ¿Cuál fue la razón? La razón... Porque la razón no puede ser porque tiene cuenta lo congelo, tiene que haber un indicio razonable de decir, a esas cuentas se están introduciendo algunos dineros. Supongo que había esa ratio en esa explicación. Ello se ha evaluado, señor magistrado, en la convalidación, ¿no? Y en este caso, no sé si nos permiten como órgano técnico hacer el uso de la palabra, quizá para que puedan... ya bueno. No de asesoramiento, supongo yo, del Ministerio Público, sí, claro. porque ustedes son el titular de la acción penal, quien tiene que responder aquí es el titular de la acción penal, el que persigue el delito, ¿no? Ya, doctor. Una preguntita. Sí. Sí, pueden conversar. Si usted quiere un tiempo para conversar, no hay inconveniente. ¿Ya? Claro. Sí. Toma ese tiempo. No seríamos competentes discutiendo esto. Por eso. No, solo que el caso Toledo. Cuando han dictado, no van a sacar un cuaderno a la nueva parte. La pregunta usted si es el caso Toledo, porque eso sí no entendido. Sí, a la luz de lo conversado con el señor representante de la UIF, me dicen que ello en realidad se está determinando recién en la investigación que se está haciendo en la 26 Fiscalía porque tienen que hacerse levantamiento de secreto bancario y es una medida provisional de aseguramiento básicamente. En esa línea, este incidente no fue pedido en el caso Toledo inicialmente. Sí, señor. Inicialmente hubo una confusión al parecer por parte de la UIF al solicitar en ese caso, doctor. ¿Es decir, la defensa? Sí, señor magistrado. Es en el expediente 163-2017, es el caso vinculado, caso interoceánica, y aquí la UIF, confundiendo los incidentes, ha presentado todos los pedidos de convalidación. Por eso que el auto que convalida judicialmente el congelamiento administrativo de mi patrocinado es auto de ampliación de convalidación. Ahí hubo una confusión. Ha habido todo un interprocesal. Señor magistrado, pero hay un tema saltante. No, ya lo he entendido. Ya. Entonces esto ha sido pedido en el caso Toledo. Creo que incluso el oficio era dirigido al juez con nombre propio. Así es. El oficio 13.5.12. Por eso que somos competentes. 12 de abril. Acá. 1, 2. Una segunda pregunta. La convalidación
es inaudita parte, si no me equivoco, o había audiencia de convalidación. No ha habido audiencia, señor Es magistrado. inaudita parte, quiere decir al solo requerimiento de la instancia. Entonces, ¿cuál sería para el Ministerio Público, si es inaudita parte, cuál sería la primera oportunidad que tenga la defensa para presentar los documentos que consideren deben ser evaluados por el órgano jurisdiccional? Si tienen en consideración que la audiencia de convalidación es inaudita parte, es decir, no participa la defensa, solamente es el juez. En la apelación, señor magistrado, debieron de apelar si no estuvieron de acuerdo. No, la apelación cuestiona otra cosa, pero la apelación cuestiona la apariencia del derecho y la urgencia, pero Entiendo, doctor, a la luz del acuerdo plenario 5 del 2010, que no solamente se reexamina de nuevos elementos de convicción, ¿no? Pero en todo caso, si es que si se trata de elementos ya existentes, se debió de apelar, ¿no? eso criterio. Sí, doctor. En el sentido, ¿cuál es la vía? Pues porque este es un congelamiento administrativo y en nuestro código procesal habla de bloqueo, ¿no? El bloqueo sí tiene toda una vía de reexamen, en cambio el congelamiento administrativo aparente no tendría. Pero ¿cuál sería el mecanismo de derecho de defensa que tengan las partes que se debe afectar un derecho fundamental? Entonces, ¿cuál sería para el Ministerio Público que ustedes... Un cese o variación, ¿no? Claro, pero no un reexamen, porque no podemos desnaturalizar una institución jurídica. Eso es lo que yo también argumentaba hace un momento, ¿no? Entonces no tenemos hasta la fecha, hasta la fecha no tenemos ninguna ratio, ninguna razón que nos diga, señor, en las dos cuentas principales, no hablo de la privada, existe un dato indiciario que se haya depositado algunas ganancias. ¿Todas las cuentas son depositadas del gobierno regional? Sí. ¿Está acreditado? Ningún depósito de ningún tercero, ni por 10 céntimos, señor magistrado. Sí, y dos datos adicionales a esa cuestión. Primero, en el requerimiento de la UIF con nombre y apellido no ponen ningún dato de ninguna transferencia sospechosa. En el auto de ampliación de convalidación judicial del congelamiento administrativo, ningún dato de movimiento sospechoso. En la cuenta privada. Tampoco, señor magistrado. Nos puede, porque ya, ¿cuáles son los montos que estamos hablando? 5.000 soles, 3.000... ¿En la cuenta privada? A ver. Señor magistrado, yo recuerdo que son 3.000 soles, 5.000 soles y 6.000 soles. En audiencia de primera instancia, dos datos importantes a esa cuestión. Primero, la UIF ha señalado que los montos que tiene mi patrocinado en sus cuentas son ínfimos. Y cuando se le preguntó, ¿ustedes han detectado movimientos sospechosos? Su respuesta ha sido negativa. Dígame, ¿cuál es el perjuicio en concreto? ¿Es que no puede percibir su sueldo? Dos perjuicios manifiestos. Primero, el derecho de propiedad. No puede disponer de su dinero. Segundo, no puede percibir sus sueldos. Por mandato legal, mi patrocinado como funcionario público no puede ir al gobierno regional y cobrar un cheque. Tiene que recibir un depósito. Nosotros, a propósito de esta convalidación judicial, vamos a cualquier entidad bancaria y nadie quiere aperturar ninguna cuenta bancaria a nombre del señor Félix Manuel Moreno Caballero. Esa cuestión se puso sobre el tapete en primera audiencia y la UIF nos dijo que no había ningún problema con abrir otra. Cuando surgen los problemas, el señor Félix Manuel Moreno Caballero les dice, ¿pueden aclarar este tema para que yo pueda abrir una cuenta y cobrar mi sueldo? Y nos dicen que no. Ya estamos hablando de las consecuencias del congelamiento y bloqueo, hasta donde tengo información, es que ya no se puede ni cerrar ni apertura en una cuenta, queda en el estado en que se encuentra. Es todo, señor presidente. Bueno, con todo eso concluimos. La resolución va a ser notificada a sus casillas. Buen día, señores. Muchísimas gracias, señor magistrado.